Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoy nos acompaña Elvira Mínguez, que viene a presentarnos su primera novela, su debut en la literatura. Bueno, La sombra de la tierra. Cuéntanos, es una novela durilla, ¿eh? Sí, sí lo es, no es una novela... Bueno, fácil, sí, yo creo que sí que es. Lo que no es bonita, no digamos que es una novela de estas que puedes decir que es bonita, ¿no? La sombra de la tierra es la historia de la lucha de dos mujeres por el poder, una que lo tiene y la otra que lo quiere, ¿no? Eso es como si dijéramos al principio. En el fondo, o más abajo si nos vamos, es la lucha de estas dos mujeres por aniquilar una a la otra, ¿no? Es una historia sobre los odios, es una historia sobre el rencor, sobre las herencias malditas, los hechos, las consecuencias que tienen esos hechos pasados en el presente y en el futuro. Y bueno, lo que habla básicamente es de eso, ¿no? Si se puede sustentar la existencia en un pilar como el odio y qué ocurre si ese objeto o el objeto del odio no desaparece, qué pasa con esa existencia, ¿no? Está protagonizado por dos mujeres muy fuertes, son muy fuertes, pero también son víctimas, ¿no? Bueno, yo creo que yo no he pretendido que fueran víctimas, he pretendido de forma consciente, yo lo que quería era hacer dos mujeres que tuvieran características que normalmente se les da a los hombres, ¿no? Estamos más acostumbrados a ver personajes masculinos con, yo qué sé, pues con egoístas, manipuladores, con una ambición extrema, que no quieren a los hijos o se pueden aprovechar de ellos, pero esto no es tan habitual verlo en mujeres. Y sin embargo yo creo que es necesario, porque igual que los hombres tienen estas cosas también, las mujeres lo tenemos, somos seres humanos y podemos tener de todo, ¿no? Pero es verdad que a las mujeres parece como que eso no se nos permitía, ¿no? De alguna manera yo pretendía legitimar, ¿no? También que el que existen este tipo, o el que pudieran existir estos personajes, ¿no? Entonces, víctimas yo no he querido. Víctimas para mí reales sí que son los hijos. Estas dos mujeres son como te decía, tremendamente egoístas y que quieren conseguir su objetivo a costa de todo. Y si para ello se tienen que cargar o llevarse a los hijos por delante, se lo van a llevar. Si se tienen que llevar al pueblo por delante, se lo van a llevar. Lo están tan enconadas una con la otra que les da exactamente igual todo. Víctimas reales yo creo que son todas las personas alrededor de ellas, ¿sí? Bueno, ellas tampoco tuvieron una vida fácil, pero bueno. Está ambientada en lo que se llama la España profunda, ¿no? ¿Por qué ahí? ¿Era el contexto ideal? Todo esto surge porque aparece por casa una foto de mi bisabuela, que se llamaba Tilana, que no tiene nada que ver con esta pobre mujer, vamos. Pero apareció por casa y el gesto de ella, ¿sabes? Muy duro. Atilana se suicidó, se tiró a un pozo. Perdón. Y hizo dos cosas que a mí me parecieron fascinantes. Una es que puso las zapatillas en el brocal para que supieran dónde estaba y otra es que sacó las faldas, ¿vale? Para que al sacarla no se volvieran a sonarlas. Claro, a mí esos dos actos, ¿no? Esas dos cosas que hizo junto con ese rostro tan duro y tal me parecieron fascinantes. Y entonces empecé a investigar un poco y en Castilla había un tipo de suicidio que es lo que llamaban los psicólogos suicidio balance, y era cuando la mujer ya consideraba que había terminado su vida, ya los hijos habían crecido, ya no tenía nada que hacer, terminaba. No estaba ni asociado a ningún tipo de patología ni nada y se daba mucho en esa zona de Castilla. Fue por eso el colocarlo ahí, en esa zona. Y en 1896 las mujeres quiero decirles que los nombres son familiares, ¿no? Míos me refiero, pero son posteriores, lógicamente, no estaban en esa época. Lo coloqué en esa época porque en la escalada al poder de Atilana necesitaba que uno de los hijos muriera, ¿no? Que es el que muere en la guerra, el varón. Y la única guerra que había por entonces era la guerra de Cuba. Entonces por eso lo enmarqué, más por una cuestión de documentación que por nada en concreto, vamos. Porque además estar ambientado eso, en una dura, profunda, con estas mujeres que tienen una vida tan tremenda, está relatado de una manera que yo al leerlo dije, esto parece un guión de cine o de teatro, pero claro, no es dramaturgia. Sí, es lógico. O sea, yo, vamos, por una cuestión de trayectoria, yo llevo 25 años en el mundo audiovisual, ¿no? Entonces, he leído mucho, sigo leyendo mucho, muchísimo, y he leído mucho toda mi vida. Pero es verdad que leo muchos guiones por una cuestión de trabajo, ¿no? Y bueno, y de alguna forma, y de alguna manera, mi cabeza ve en imágenes
en imágenes en movimiento también, por lo que te digo, por una cuestión de trayectoria. A la hora de escribir, yo empiezo a escribir sin tener una forma clara. Yo estaba en un taller de literatura, escribo 4 monólogos de estos personajes chiquititos, pero no había, claro, no pensaba tampoco en nada en concreto, iba escribiendo, ¿no? Y luego poco a poco, sabes, sí que ha ido tornando a lo que es, ¿no? Pero es lógico que tenga eso, o sea, para mí es muy importante porque yo trataba de reflejar o de colocar en el papel todo lo que yo veía en mi cabeza, ¿no? Entonces, a nivel de atmósferas, a nivel de acciones de los personajes, todo, ¿sabes? Yo lo iba poniendo tal y como estaba. Claro, eso son acotaciones a la hora de ver la verdad, ¿no? Pero es lo que te digo, al estar tan acostumbrada a leer guiones, de alguna forma, ese mix estaba, ¿no? En un principio es verdad que pensé, bueno, esto lo tengo que quitar, esto no es... Pero cuando Planeta ya entró, la editorial y todo eso, y me dijeron, no lo toques. Vale, no, vale, es que pues no es solamente, no es solamente la introducción, sino también la hora de construir la escena, ¿sabes? Cómo vas metiendo poco a poco a los personajes, también es muy cinematográfico, sí. muy... Bueno, y después de tanto tiempo, como decías, interpretando, ¿no? No sé si tu faceta de actriz te ha ayudado a la hora de construir estos personajes. Mucho, muchísimo, porque tengo mucha querencia, iba a decir, tengo mucha costumbre de escribir personajes, porque es una manera de completar también la información que tenemos, y entonces estoy habituada a hacerlo. Por lo tanto, para mí la construcción de personajes es de alguna manera como algo natural, ¿sabes? Entonces surge desde el principio de una construcción de personajes, de un poquito de los personajes que tengo, pero lo primero que construyo son los personajes. Todo eso son los años que he estado con... Claro, o sea, que llevo interpretando, indudablemente, sí. Y de todos estos personajes, ahora ya vamos a hablar un poquito, permíteme, de tu carrera cinematográfica. Claro. De todos estos personajes que has hecho, que, bueno, que todos tenemos alguno muy presente, ¿hay alguno que te ha marcado especialmente? Pues mira, te diría que no, realmente. Yo termino el proyecto y lo dejo y ya está. Creo que de todos se aprende, o de todos he aprendido. Por una cosa de documentación, de una manera o de otra, ¿no? Posiblemente el que más me gustó a la hora de documentarme fue Clara Campoamor, porque sabía muy poco. Y porque a la hora de preguntar a todo el mundo sobre Clara Campoamor me di cuenta que sabía muy poco también de ella, ¿no? Entonces es verdad que estudié bastante sobre el personaje y me encontré esto con una mujer fascinante, ¿no? Pero luego de cada uno he aprendido cosas de cada uno, pero no me quedo con ninguno así, ¿sabes? De esto de que me haya marcado especialmente, ¿no? Hablabas ahora de Clara Campoamor, pero tú has hecho personajes femeninos muy interesantes, ¿no? Sin embargo, dicen que no siempre es así, que no siempre hay personajes que a las actrices digan, bueno, este es un personaje que merece la pena. Es habitualmente que no sea así. Y para mí, que es verdad que he hecho personajes fuertes y todo esto, a mí hay un momento donde ya te acaba cansando, porque es que no deja de haber un matiz en todos los personajes, incluso los que yo he tenido la suerte de interpretar, que son mujeres duras, mujeres que renuncian, que cargan, sufridoras, ¿sabes? O sea, que están siempre sufriendo. Jolín, no, las mujeres tampoco somos así, ¿sabes? Somos así a ratos, como todos, ¿no? Y otras veces no. Pero es como que de repente, ¿sabes? Se pone el acento en la construcción de una figura femenina o de un personaje femenino que yo siento que muchas veces está muy alejado de lo que somos realmente las mujeres. Tengo la sensación muchas veces que no, por lo menos en mi caso, yo no he hecho mujeres completas. Como que toda esa parte, por ejemplo, en el caso de ellas, ¿no? De esa capacidad de manipulación, esa capacidad, ese egoísmo exacerbado, ese ponerse el mundo por montera y les importa un carajo todo, incluidos los hijos, en busca de su propio objetivo. Esas son características que normalmente no las vemos en los personajes femeninos. Sí estamos habituadas en verlos en los masculinos, pero en los femeninos no. Y a mí me cansa esto, ¿sabes? Es como yo tengo la sensación que la idea de la mujer responde también a una idea que no es de la mujer, ¿sabes? Responde a una idea que está creada también de forma externa, ¿no? Y que bueno, sigue siendo sesgada. Entonces, de alguna manera, siempre he tenido la impresión que tenemos que legitimar a las mujeres completas, con todo lo bueno y con todo lo malo. Esto es una de las cosas que yo he pretendido. Claro, si esto le sumas, ya, yo tengo 57, haré 58 en verano,
que los personajes femeninos en el cine y en las series, ya a partir de los... Si un personaje ya tiene 40, 50, que lo hace una actriz que tiene 10 años menos, luego ya no hay. Entonces entramos ya directamente en las abuelas, porque no interesa. Pero claro, ¿cómo va a interesar si las estamos cerrando una serie de características que hay personajes maravillosos femeninos con una complejidad grande, ¿no? Pero yo creo eso, ¿no? Que es como que de repente están los personajes femeninos se han amoldado a una idea de la mujer que yo tengo la sensación que... Igual se necesitan más guionistas, ¿no? Femeninas, digo, más mujeres guionistas. Creo que no es tanto por lo que hablan las guionistas, creo que no es tanto una cuestión de guiones, sino más una cuestión que se permita hacer esos guiones. Porque a mí me han comentado que llegan a un productor y de repente con una broker de bolsa de 50 años y el productor dice, bueno, sí, no, está muy bien, tengo a fulana de tal que lo puede hacer perfecto, ya, pero es que esta chica que me estás diciendo tiene 35, sí, bueno, claro, hombre, sí, tal, pero además que está muy bien, tal vez no broker, ¿no? Pero que sea secretaria y entonces el broker, y entonces dice que esto es como, me comentan que esto es una cosa que es bastante habitual. Ya nos cierra muchísimo, a la hora de la verdad seguimos teniendo muchísimos menos personajes y se sigue cortando el pastel, como si dijéramos, entre muy pocas. Pero yo creo que el público ya demanda otra cosa, ¿no? Y si el público empieza a demandar... Yo tengo la sensación que lo que demanda el público a la hora de la verdad no se consigue nada. Si miras así en cifras y todo esto, quienes consumimos cultura somos las mujeres, básicamente, o sea, quiero decir, en líneas generales, más que los hombres. Las edades en las que se consume cultura son mujeres más de mi edad, porque tienen otro nivel, por adquisitivo, por no sé qué, pero sin embargo, las historias que se cuentan a la mayoría de las mujeres les interesa muy poco. Se sigue rindiendo culto a esa juventud y se sigue haciendo los casting de élite, ¿sabes lo que te digo? O sea, son niños jóvenes y tal, con las temáticas realmente que no nos interesan. O sea, en líneas generales es muy difícil encontrar que una mujer se sienta reflejado en lo que se le está dando, a pesar de que somos las que principalmente consumimos, ¿no? Lectura, 3/4 de lo mismo, somos las mujeres las que más leemos, pero no se nos da. O sea que yo creo que lo que el público demanda y realmente lo que al público se le da no tiene mucho que ver. Pues no sé dónde va a estar la solución entonces. Está jodida. Bueno, en principio nos quedamos con la literatura, ¿no? Con esta propuesta, que sí que es una propuesta que se sale de los cánones y que es muy real y dura. Muchísimas gracias, Gracias Elvira. a vosotros, de verdad. Gracias.